Pasamos unos días con un ex jefe de la Yakuza. Caminamos por Tokio, visitamos su negocio actual y me habló sin filtros de su infancia, de la violencia, de la cárcel y de cómo intenta volver a empezar. Esta es una historia real y no todo el mundo querría contarla, pero en este vídeo nos lo cuenta todo. Su nombre es Kim Honchi. Durante años fue parte del mundo más temido de Japón. ¿Has matado a alguien? No de manera directa. ¿Has hecho daño? A muchas personas, sin lugar a duda. ¿Te arrepientes de algo? No, para nada. Vivió de la violencia y pagó el precio con 11 años en prisión. Aprendió a sobrevivir en la oscuridad y a convivir con cicatrices que nunca van a desaparecer. Hoy busca algo que en su pasado jamás existió: redención. Pero la pregunta es, ¿de verdad alguien como él puede empezar de nuevo? Yo nací en Japón siendo un coreano denominado Zainichi, una etnia que fue marginada y discriminada. Cuando salí del colegio japonés me obligaron a ir a un instituto para coreanos y de ahí entré a la Yakuza. Estuve en una organización muy violenta durante 20 años, lo que me llevó a ir a prisión 8 años y medio por unos delitos que cometí. Me han encerrado 26 veces y he estado unos 11 años encerrado en prisión. Me retiré de la Yakuza, me he reformado y ahora estoy decidido a entrar en la política japonesa para demostrar que hay personas como yo que pueden cambiar su forma de vivir. La Yakuza es la mafia japonesa. Nació hace más de 400 años entre mercenarios y apostadores que protegían sus propios barrios. Con el tiempo, se convirtió en una red criminal con presencia en todo el país. Controlaban bares, empresas, bancos, incluso el cine y la política. Su marca más conocida son los tatuajes tradicionales y el dedo amputado, símbolos de dolor y obediencia. En los 90 llegaban casi a los 100.000 miembros registrados en todo el país, pero el gobierno endureció las leyes y hoy su poder está en declive. Aún así, siguen siendo una de las mafias más conocidas del mundo, en parte gracias al cine, los videojuegos y la fascinación global de su código de honor. ¿Qué tipo de persona era tu jefe? Un tipo de pocas palabras, con el torso descubierto, vestía un abrigo largo y llevaba siempre 2 pistolas en la cintura. Era una persona muy respetada. Y de repente nos empieza a contar por qué se tuvo que cortar su propio meñique. Yo era el responsable de un hermano yakuza menor. Una vez se emborrachó, se quedó dormido y no se presentó a una reunión, así que me disculpé con el jefe y me intenté arrancar el dedo con la boca como muestra de arrepentimiento para que perdonara a mi hermano, pero me detuvo, dijo que no era necesario. Poco después le encontraron en su teléfono mensajes con una chica y vieron que se estaba quedando a dormir con ella. Ya había llegado tarde 3 veces por lo mismo y en la 4ª vez sí que perdí el dedo. Como no tengo meñique, así es como se ve. Tenía pensado ponerme un arma como prótesis y empezar a convertirme en un cyborg. ¿Y cómo te lo cortaste? Coges la mano con los pies y luego ¡pam! En Japón existe una comunidad de casi medio millón de personas llamadas Zainichi. Son descendientes de coreanos que llegaron o fueron traídos por la fuerza durante la ocupación japonesa de Corea. Tras la guerra, muchos se quedaron aquí, pero nunca fueron aceptados del todo. Les negaron la ciudadanía, el trabajo y hasta el derecho a usar su propio nombre. Crecieron en barrios pobres, señalados y apartados del resto. En ese entorno, el crimen no era una elección, sino la única forma de sentirse parte de algo y poder traer comida a la casa. Honchi se crió con su abuela. Su padre y su abuelo murieron jóvenes, y su madre trabajaba en un burdel, por lo que solo la veía un par de veces al año. Vivían con muy poco, y Honchi creció aprendiendo a sobrevivir. Unos días después volvimos a ver a Honchi. Quedamos en sus oficinas, un edificio enorme que ahora le pertenece y desde donde maneja uno de sus muchos negocios actuales. Allí nos habló de su paso por la cárcel, 11 años entre rejas, y nos va a contar de primera mano cómo es realmente una prisión japonesa. ¿Puedo preguntarte por qué fuiste a prisión? Con la ayuda de mis hermanos yakuza, controlábamos a bancos y otras instituciones para realizar financiamientos ilegales desde las sombras, secuestros, extorsión. ¿Qué fue lo peor que viviste dentro? La falta de libertad es lo peor. Si lo comparamos con las prisiones del extranjero, la gran diferencia es que en Japón siempre tienes a guardias observándote las 24 horas. No puedes ni tumbarte ni descansar en ningún momento del día. Se nos exige realizar trabajos como la fabricación de muebles, mesas como esta de aquí. Nos daban un salario absurdo que no se puede concebir para un mes. Era trabajo de esclavo, unos 400 yenes. ¿En un mes? Sí.
¿Cómo son las peleas y los conflictos en una cárcel japonesa? Las reglas son bastante estrictas. No es que no hubieran conflictos, pero era un entorno donde no se pueden tener armas, aunque a menudo utilizaban utensilios como palillos, cepillos de dientes. Los afilaban y los convertían en armas para pinchar. Las organizaciones yakuza, que están involucradas en rivalidades y conexiones externas, también se extienden dentro de las prisiones, donde pueden ocurrir peleas e incluso asesinatos entre los prisioneros. ¿Tú llegaste a ver algún conflicto? Por supuesto, lo viví en carne propia. ¿Fueron a por ti? Sí, también me atacaron un par de veces. ¿Cómo te sentiste al salir de prisión? Cuando escapé de aquel sufrimiento, intenté olvidarlo todo, pero nada cambió. Comencé a sentir mucha presión social. No tenía un lugar al que regresar ni al que ir. No paraba de preguntarme qué voy a hacer con mi vida. Al salir de la cárcel no tenía ningún tipo de estudios ni experiencia. Lo único que conocía era el sistema de la Yakuza. Y con esas mismas reglas empezó a construir su nuevo imperio. Y todo esto comenzó en nada más y nada menos que en la capital otaku, Akihabara. Allí nos habló de su carrera política, de por qué un ex jefe de la Yakuza quiere convertirse en el primer ministro de Japón, y también nos explicó uno de sus negocios grises, que en mi opinión es bastante controvertido. En Japón los estereotipos están tan marcados que al volver a la sociedad reformado me seguían viendo bajo la etiqueta de un yakuza que ahora está muy mal visto a diferencia de antes. ¿Y crees que eso puede cambiar? Creo que para cambiarlo necesito convertirme en primer ministro de Japón. Mi objetivo al entrar en la política japonesa es expandir la visión del pueblo japonés. Estoy pensando en cómo mejorar nuestras ideas, valores y sentido humano. Con esto no quiere decir que el nivel actual sea bajo, sino que hemos crecido en una cultura de paz en Japón donde la política no despierta ningún interés. Quiero enseñarles que una persona como yo, un ex criminal que ni siquiera tiene sangre japonesa, puede lograrlo. Que rendirse en el momento en que se pierde la esperanza es lo peor que puede hacer una persona. Mientras caminábamos por Akihabara, de repente llegamos a la zona de los maid cafés y noté algo muy raro. Las chicas maid bajaban la mirada, se tapaban la cara y también se alejaban al ver al señor Honchi. No era casualidad. Su nombre aquí significa problemas. Tras la publicación de mi documental con Vice, los dueños de algunos maid cafés en Akihabara que aparecieron comenzaron a ser investigados por el gobierno por explotación sexual, lo que ocasionó que muchos fueran capturados y hayan acabado en la cárcel. Aquí hay un negocio llamado Refure donde un hombre recibe un masaje por parte de una chica. Ellas, en secreto, ofrecen un servicio adicional que permite el acto completo. No solo pasaba en mi local, sino que aún hay lugares que operan así sin ser descubiertos. Yo trabajaba en el nuevo centro de Akihabara, justo en la entrada de detrás nuestro. Allí se realizaban estos servicios. Si se llega al acto completo, la policía puede intervenir. Así que les tenía dicho que no debían ofrecer esos servicios. Pero muchas veces ellas terminaban haciéndolo porque ganaban muchísimo dinero. Por esa razón tuve que salir de ese negocio. ¿Había muchos clientes? Por supuesto, venía muchísima gente. En total al mes me generaba unos 2 millones de yenes de beneficio para mí. Eso con tan solo 3 chicas, más lo que se ganaban para ellas. Akihabara no es un lugar donde se le tema a la cultura yakuza. Aunque tenga tatuajes, me falte el meñique, nadie se asusta. Aquí nace el movimiento otaku. Da igual que seas diferente, aquí no te juzgan. Después de caminar mucho, Honchi nos invitó a comer en uno de sus locales favoritos. Primera vez en nuestras vidas que vamos a un restaurante de comida norcoreana. Vamos a ver qué es lo que comían los antepasados del señor Honchi. Y nos pusieron esta habitación privada solo para nosotros, ya que Honchi es copropietario de este restaurante. Mientras comíamos, Honchi empezó a hablar de cosas que no esperaba. Dijo que la yakuza, la política y la religión no son tan diferentes entre sí. Y la verdad es que tenía bastante sentido. La yakuza es exactamente igual que la religión, la política o las empresas. La manipulación de las emociones humanas es algo que las empresas también hacen. Los mejores manipulando son la yakuza, luego está la política y en tercer lugar las empresas. Pero hay una gran diferencia. La yakuza no te garantiza dinero, pero las empresas sí. La religión y la política tampoco te garantizan nada. Como los empleados reciben dinero, siempre se ve al jefe como una persona muy digna de respeto. Pero la yakuza es peor, te hacen ver como los jefes tienen el Rolex, el Mercedes, y que si haces lo que te dicen, te prometen que tú también lo tendrás, pero si no lo haces, te conviertes en enemigo. Eso te lleva a hacer cosas inimaginables. Entre plato y plato, confesó algo aún más fuerte.
intentó quitarse la vida 6 veces. Había muchos momentos en los que me sentía entre la espada y la pared. Una vez estaba conduciendo y llorando en la carretera y ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. Por supuesto que he tenido pensamientos de querer quitarme la vida unas 6 veces. Una vez en la cárcel incluso me tuvieron que llevar a urgencias tras intentar cortarme la lengua mordiéndomela porque creí que saldría en tan solo 19 días. Pero luego me enteré de que el fiscal presentó una nueva denuncia, me subieron la sentencia y decidieron que estaría encerrado por un mínimo de 6 años más. Ese día, cuando volví del juicio y me dieron esa sentencia, pensé, ya no voy a salir de aquí. ¿Y usted, Honchi-san, cree en algo? Yo no creo en nada. Creo que no tengo la facultad de creer en algo cuando mi propia estabilidad mental está en juego. He pasado por experiencias muy duras con la Yakuza y ahora estoy trabajando para convertirme en político. Después tengo la intención de establecer mi propia organización religiosa. Luego escribiré libros sobre mi vida, narrando episodios verdaderos para las personas que confían en mí. Al terminar la cena en el restaurante norcoreano, Honchi nos dijo que fuéramos a otro sitio. No tenía ni idea de qué lugar se trataba ni qué me iba a encontrar allí. Solo me dijo la dirección y que nos veríamos dentro. Es un poco raro porque nos ha dicho que vayamos nosotros primero y que ellos tienen que hacer algo. No me ha dicho el qué. Nos ha salido una urgencia. La verdad es que estamos en una zona totalmente aislada. Yo no he estado por aquí en mi vida. Deseennos suerte. No sé a dónde estamos yendo, pero bastante misterioso. Hemos llegado, parece un local bastante normal y clandestino, así que vamos a ver qué nos depara. Era mi primera vez en un snack bar japonés y sinceramente estaba bastante nervioso. No conocía el sitio ni sabía qué tipo de gente me iba a encontrar. También quiero recalcar que en cuanto entramos al local, una de las chicas le dio un sobre con mucho dinero a uno de los asistentes de Honchi. Ahí supe que estaba en su territorio. Pero una vez me senté en la mesa, vi que el ambiente era más de risa que de tensión. En la mesa se hablaba sin filtros de absolutamente todo. Coqueteo, sexo, bromas... Y en pocos minutos entendí que allí todo era más relajado de lo que parecía. Ahora están hablando de si usan utensilios sexuales durante el acto. Hablando de juguetes, el otro día me dijo Yuki que me recomendaba usar juguetes más grandes que tu propio juguete y me insistía que era lo mejor que había hecho en su vida. Ahí es cuando supe que la tenía pequeña. Déjame explicarme un momento. ¿Y cuál es tu favorito? Yo diría que el vibrador. ¿Y cómo lo usas cuando haces el misionero? Es una técnica secreta mortal. Tiene que ser el que tiene doble punta, ¿sabes? Se lo colocas así y erupción del Monte Fuji. Gracias a vosotros es que puedo hacer este tipo de cosas que son bastante surrealistas. Estar bebiendo con un ex yakuza aquí, en un snack bar, es una suerte. Hasta el señor Honchi también se soltó. Siendo sincero, mi tipo de chica ideal es una chica que tenga mucha experiencia. Por ejemplo, una prostituta ya sabe lo que es bueno y malo. Por lo tanto, si ya es experimentada, me puede enseñar cosas y aparte está conmigo. ¿No es el combo perfecto? Una respuesta interesante. Entre risas y copas, la charla era relajada, hasta que Honchi miró a uno de sus asistentes y le preguntó si seguía mal del hígado, porque podía conseguirle uno nuevo. No supe si era broma o iba en serio, pero el ambiente definitivamente cambió. Así que le pregunté directamente, ¿qué tipo de negocios grises hacéis ahora? ¿Hasta dónde puedo hablar, jefe? Inversiones, criptomonedas, especulamos con ventaja. Tenemos información privilegiada que nos viene de varias empresas y hablamos de grandes empresas. Tenemos personas de nuestra organización en esas multinacionales, por ejemplo, gigantes conocidos como Toyota, SoftBank, y esas personas tienen información confidencial. También le tuve que preguntar al señor Honchi que me aclarara la broma de antes, ya que no me había hecho mucha gracia. Y tras la explicación, no sé si me quedé más aliviado o más incómodo. No voy a mencionar un país específico, pero también nos dedicamos a ayudar a médicos y a profesores de hospitales universitarios que desean ayudar a personas con órganos enfermos, pero no los vendemos nosotros. Tampoco nos dedicamos a la trata de personas ni vendemos niños al extranjero. También nos dedicábamos mucho al comercio, a la exportación de productos como coches, estimulantes. No te puedo dar más detalles. Al salir del bar me tocó pagar la cuenta. 48.000 yenes, unos $320 por un par de cervezas y una hora en el local. Japón tiene estas sorpresas y este canal también. Así que si te gusta este tipo de vídeos, apóyalo con un like o una suscripción, que créeme, fue la cerveza más cara de mi vida. Después de conocer a una persona como Honchi, entendí que detrás del ex yakuza hay una persona normal. Alguien que vivió una infancia dura,
que se crió entre la pobreza y la violencia y que aprendió a sobrevivir en el único mundo que conocía. Hoy vive entre lujos y negocios, moviéndose en esa línea gris donde no todo es bueno ni todo es malo. ¿Quiénes controlan los bajos fondos de Japón? Hay muchos grupos poderosos en Japón, tanto locales como extranjeros. ¿Lo controlan extranjeros? Japoneses. En el futuro, ¿quiénes crees que van a ser las personas que controlen Japón? ¿Qué pregunta más interesante? Es evidente, no hace falta decirlo. La organización que lo controlará muy probablemente será de los países con una población grande. Puede que sea China, Rusia o incluso Estados Unidos. Hay personas de esos países que ya están controlando Japón en términos de número, influencia política, poder económico y unidad. La política ya está interconectada mundialmente. El actual presidente Trump de Estados Unidos dice eso, pero en el fondo, ¿quién controla el mundo? ¿Dónde está el punto de mayor influencia? Muchos pensarían que en Estados Unidos, pero en realidad son dos países de Asia. Pasó de contarme las heridas que ocasionaron el acoso escolar que recibió a las marcas que lleva hoy en la piel. Sus tatuajes cuentan su historia. ¿Y quién mejor que él para explicarnos su verdadero significado? Como nací en el año de la serpiente, pedí que me la tatuaran porque es mi animal chino, pero me dijeron que lo mejor es no hacerlo, ya que eso podría tener consecuencias graves, como acortar mi vida. Tras abandonar esa idea, pensé en mi madre. Ella es dragón, algo especial para nosotros. El tatuador me mostró cómo hacía los dragones. Resultó que era un artista especializado en esos animales mitológicos. El dragón fue inspirado en el mes que nació mi madre. Nació en un mes en Japón donde hay un juego de cartas llamado Hanafuda. El mes en que nació mi madre era el de los crisantemos, que en Japón son las flores que se colocan al morir. Así que esparcí crisantemos alrededor del dragón para que me los pusieran cuando yo muera. Se dice que entre todos los dragones de todas las variantes y colores, el dragón que es completamente negro desde el vientre hasta los cuernos es el más poderoso de todos. Sin embargo, en China se dice que el dragón negro es demasiado fuerte, así que es mejor no tatuárselo. Generalmente los dragones son representados con 3 dedos, pero hay unos pocos que tienen 5. Así que le pedí que me tatuara el más poderoso, un dragón negro de 5 dedos. Entendí que su historia no va solo de crimen o redención, sino de cómo alguien sobrevive cuando el mundo te cierra todas las puertas. Hoy intenta vivir entre la luz y la sombra, buscando un lugar en una sociedad que aún lo juzga. Y al final, la pregunta queda ahí. ¿Merece una segunda oportunidad? ¿Qué habríamos hecho nosotros si hubiéramos crecido en su mismo lugar? じゃあ本地さん最後に迷ってる若者とかに一言は言いたいことはあります？若いうちは本当に生きることとか勉強に励むとかいろんな友達と遊ぶとかいろいろあると思うんですよね。で本当大変だと思う。で大人になる前に時間も長く感じるだろうしいっぱい悩むと思う。でも心配しないでほしい。大人になっても変わんないから。ただ一つ言えるのは小さい頃に苦しい思い辛い思いしてる人間は大人になったら苦しいとか辛いとか思わないからいっぱい辛い思いをしてるんだなって自分が感じたらそれを諦めたり投げ出したり特に自分の人生を棒に振ったりね自暴自棄やけを起こさずきっと人間って悪いことがあればその分いいことがあるから辛い苦しい思いをしてる分だけラッキーだったりハッピーだったりいいことしかないんだと思ってそれを信じて生きてほしいなって思いますね。素晴らしい、ありがとうございます本地さん。ありがとうございました。